Señor, que eres santo, 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 santo. Reconocemos que tú eres santo, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, worthy to be praised. Jesus, come on, there's something beautiful happening. He's receiving your worship this morning. Él está recibiendo tu adoración. Yeah. Worthy to be praised, worthy to be praised, digno de ser adorado, digno de ser adorado. Te adoramos, Dios, en esta mañana. Te damos gracias por este privilegio que nos has entregado de poder siempre estar en tu presencia. Father, we're so grateful that we can be in your presence always. Gracias porque podemos acercarnos en esta mañana confiadamente Because we can come with trust in our hearts delante de ti. before you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Y oramos, Padre, para que tu palabra, And we pray, Lord, that your word que es inspirada por ti that is inspired by you y es útil para todo and aquel is useful for all of those que la escucha y la pone por obra, who listen to it and who apply it, pueda bendecirnos hoy, may it bless us today. pueda renovar nuestra mente, May it renew us today. pueda purificar nuestros corazones, May it purify y us. que cuando terminemos de escuchar el mensaje And that when we are done, when we are finished listening to this message, podamos responder de una manera adecuada a tu palabra. we may respond in a way that is pleasing to you, to your word. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. amén y amén. Amen. Amén. Qué hermoso es poder adorar a Dios, What a blessing it is to worship the poder Lord, celebrar su nombre to be able to celebrate His name, y disfrutar algo que no podíamos hacer antes, and to enjoy something that we weren't able to enjoy before, porque no éramos sus hijos, because we were not His children. pero ahora somos sus hijos But now we are His y children, somos salvos and we are saved por medio del Evangelio. through the gospel. Hoy vamos a estar hablando y seguimos en nuestra serie El Evangelio, nada de qué avergonzarnos. Today we are going to continue to speak on our series, The Gospel, Nothing to be Ashamed of. Y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 1, versículos del 17 al We 20. are going to be reading Romans chapter 1, verses 1, 17 al 18. verses 17 through 18. Sí. Sorry. Ahora, mientras lo buscas, And so while you look for that verse, voy a darte un repaso corto de lo que el domingo antepasado estuvimos estudiando. I'm going to give you a very brief summary of what we were learning and studying last Sunday. El Evangelio es el corazón del cristianismo. The gospel is the heart of Christianity. Es el mensaje que salva a los no creyentes This is the message that saves the non-believers. y el mensaje que cada creyente no solo predica, sino que vive. But also the message that every believer should not just preach, but also live by. ¿Qué es el Evangelio? So what is the gospel? El Evangelio son las buenas noticias de Dios a través de Jesús, The gospel are the good news through Jesus Christ de cómo podemos ser salvos of how we can be saved, de la justa ira de Dios que viene sobre la humanidad. of the justful wrath of God that is coming towards humanity. El Evangelio es el mensaje exclusivo de Dios
para todo el mundo. The gospel is the exclusive message of God for the world. Por eso debe de ser entendido. This is why we need to understand the gospel. Porque cuando el no creyente lo entiende Because when the non-believer understands it y lo recibe por fe, and receives it by faith, entonces es salvo. then this person is saved. Y cuando el creyente lo entiende, And when the believer understands it, entonces podrá responder correctamente then the believer will be able to respond correctly en su diario vivir a Dios. in their daily walk, their daily life to God. Ahora leemos entonces Romanos capítulo 1, So let's go ahead and read Romans chapter 1, versículos 17 y 18. verses 17 through 18. Y dice, And the Word of God says, porque, ¿lo puedes poner? Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. okay, verse 17. For in the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith. El versículo 18, lo leemos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. In verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Hay dos revelaciones en que nos enfocaremos hoy. So there are two revelations that we're going to focus in today. El versículo 17 y 18 nos dicen que Dios decidió revelar su justicia en el Evangelio. So verses 17 and 18 are telling us, it's saying that God decided to reveal His righteousness in the gospel. Y el versículo 18 nos dice que la ira de Dios se revela en contra del pecador. And so we see in verse 18 that the wrath of God is revealed against the sinner. Entonces está la revelación de la justicia de Dios en el Evangelio. And so we see that there is the revelation of the righteousness of God in the gospel. Y está la revelación de la ira de Dios en contra del pecador. And then there's also the revelation of the wrath of God against the sinner. Desde que este Evangelio se ha predicado, Ever since the gospel has been preached, se ha organizado en estas preguntas. it has been organized in these questions. Primero, ¿quién nos hizo y ante quién somos responsables? First of all, who created us and who are we responsible for? Dos, ¿cuál es nuestro problema? 2, what is our problem? Tres, ¿cuál es la solución de Dios a nuestro problema? 3, what is the solution that God gives us towards our problem? Y cuatro, ¿cómo puedo ser incluido en la solución? And 4, how can I be included in the solution? Si ustedes pueden mirar la imagen, If you can go ahead and look at this image, hay que hacernos esta pregunta. we need to ask ourselves this question. ¿Cómo puede un hombre pecador How can a man who is sinful justificarse ante un Dios santo justify himself to a holy God para no recibir el juicio de muerte eterna? and not receive the judgment of eternal death? Entonces la respuesta se encuentra en algo que hoy llamamos la doctrina de la justificación. So the response to this question is found in something called the doctrine of justification. Y primero lo que tenemos que ver es que el ser humano o será justificado o será condenado. The first thing that we need to see is that we
are going to be either justified or condemned. Ahora, el primero de las cuestiones que tenemos que resolver es el problema. So the first thing that we need to solve, or the question that we need to answer is the problem. Primero, hay un juicio universal. First, there is a universal judgment. Y el problema es porque hay un pecado universal. And the problem is because there is a universal sin. Déjenme decirles algo de la naturaleza humana. Let me tell you something about human nature. Si yo le preguntara, ¿es usted perfecto? If I were to ask you, are you perfect? Yo podría asegurar que el 99% de las personas dirían, sin importar cuál sea su trasfondo, no soy perfecto. I can assure that 99% of the people that I ask this, no matter the background, the race, or your economical status, you would say, no, I am not perfect. Y la razón por la cual todos los seres humanos afirmarían que no son perfectos es porque nosotros decimos, porque errar es de humanos. And the reason that people would say this is because we're humans and we all make mistakes. Nadie es perfecto. No one is perfect. Y eso pareciera que no molesta en absoluto a nadie. And this seems like, well, this doesn't bother in most absolute anyone. No hay persona alguna en el planeta que pueda negar que no es perfecto. There are no persons in the world that can say or that can deny that they are not perfect. Y esta es una doble negación. But this is a double Denial. denial. Double denial. Se lo explico. Let me explain this. Mientras decimos que no hay persona alguna en el planeta que pueda afirmar que es perfecto, As we say that there is not one person that can say that they are perfect in the world, también no hay una sola persona que entienda la gravedad de no ser perfectos. there isn't. And then this leads us to there's not one person who can fully comprehend and understand the gravity of not being perfect. Porque el estándar por el cual nosotros seremos juzgados no es a través del promedio de los seres humanos, sino del estándar de la perfección de Dios. Because the standard that we will be judged by is not by what we think, but by the standard of God. Entonces tenemos un problema. And so we have a problem. El pecado en nosotros Sin in us. no permite que seamos perfectos. This sin doesn't allow us to be perfect. Y entonces, por eso en el versículo 18 nos dice que por causa del pecado, This is why that verses 18 says that because of sin, se revelará la ira de Dios contra todo pecado del hombre. the wrath of God is going to be revealed against all sin of man. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? So what is the wrath of God? La ira de Dios, en perfecta armonía con todos sus atributos divinos, The wrath of God is in perfect harmony with all of his divine attributes. es la acción sagrada de la justicia retributiva hacia las personas, Is the holy action of retributive justice towards a person cuyas acciones merecen la condenación eterna. whose actions deserve eternal condemnation. Déjenme explicárselo de esta manera. Let me explain it this way. Pablo le está escribiendo a una iglesia de gentiles y judíos. Paul is speaking to a church of Gentiles and of Jewish. Primeramente del capítulo 1, versículo 18 al 32, So first from Romans 18 through verses 32, Pablo se dirige hacia los gentiles Paul is speaking to the Gentiles. y les dice, aunque a ustedes no se les dio la ley de Dios, And he says, though you were not given the law of God, pero tienen una ley en su you corazón have a law in your heart. y aún
la ley que hay en su corazón, and even the law that is in your heart, ustedes no la you obedecen. do not obey it. Y después en el capítulo 2, Later in chapter 2, hasta el capítulo 3, versículo 8, until chapter 3, verse 8, Pablo se dirige a los judíos Paul speaks to the Jews y les dice que ellos teniendo la ley and tells them that they have the law, y conociéndola bien, and knowing this law, ellos aún así la desobedecen. even though they know and have this law, they disobey it. Pero después en Romanos 3:23, But then in Romans 3:23, él dice que todos hemos pecado. he says we have all fallen short. Entonces el Dios bueno So this good God crea un mundo bueno creates a good earth para el bien de sus criaturas. for the good of his creation. No siempre el mundo era como nosotros lo conocemos hoy. This world was not the way we've seen it today. Y no siempre los seres humanos eran como hoy los conocemos. And the humans were not always the way we know and see them now. Los humanos fueron creados buenos Humans were created good y bendecidos por Dios sin medida, and blessed by God without measure, siendo hechos a la imagen de Dios. made as the image of God. Pero cuando el hombre o Adán y Eva pecaron, But when Adam and Eve sinned, ellos siendo los representantes de toda la humanidad, being the representatives of all humanity, afectaron a toda la humanidad y la pusieron bajo pecado. they affected all of humanity and placed it under sin. El pecado, en pocas palabras, es ir contra de Dios. So sin, in other words, is to go against God. Es un fracaso para vivir como la imagen de Dios. It is a failure to live as the image of God with sin. Y Romanos 3:23 nos dice que todos hemos sido destituidos o no hemos alcanzado la gloria de Dios. Romans 3:23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Entonces, hay un pecado universal. So there is a universal sin. El ser humano, no importando su nación, su raza, Humans, no matter their race or their nation or anything, todos pecamos. we have all sinned. Todos pecamos. We have all sinned. ¿Y cuál es el problema del pecado universal But let's entonces? talk about what the problem of universal sin is. Es que un día todos seremos juzgados. Is that one day we will all be judged. Dios es el juez God is the judge. y es de acuerdo a sus leyes que seremos juzgados. And it is according to His laws that we will be judged. Entonces, ¿de qué seremos acusados? So what will we be accused of? Bueno, las demandas de la ley o lo que la ley demanda es que nosotros cumplamos con la ley de Dios externamente e internamente. Well, the law of God demands us to accomplish the law externally and internally. En pensamiento, palabra y acción. In thought, in action, and in words. Y esto es cumplirlo siempre. And this is to accomplish it O always. sea, Dios no le da a usted un pecado gratis. God doesn't give you a free ticket to sin O una oportunidad para cometer un error. or one opportunity to make a mistake. Y si fuera una oportunidad, If it were an opportunity, ya todos la usamos. we've all used Y ya it. no tenemos una. We don't have one anymore. Y entonces todos hemos quebrantado la ley de Dios. And so we've all broken the law of God En pensamiento, palabra y en acción. in thought and in words and in actions. Alguien una vez dijo, ojalá y Dios solo juzgara por mis acciones. Someone once said, "Oh, I just hope God judges me upon my actions." Y es que Dios nos va a juzgar no solo por nuestras acciones, sino por nuestros pensamientos. But God is going to judge us not just by our actions, but also by our thoughts. Entonces, muchos podrían decir, no, pero yo no he hecho esto malo. But a lot might say, "Well, I haven't
haven't done all these bad things. Pero hay cosas que no has hecho, pero las has pensado. There are things that you haven't done, but you have thought about it. Y en pensamiento eso es contado como pecado. And in a thought, that is taken as a sin. Entonces, ¿de qué somos acusados? So what will we be accused La of? acusación presentada entre nosotros es que somos su creación y nos rebelamos contra Él. The accusation presented before us is that we are His creation and we have revealed ourselves against God. ¿Cuál es la sentencia de la ley? What is the sentence of law? Bueno, la ley nos dice que quien quiera que viole un precepto de la ley, Well, the law says that whoever violates one precept of the law morirá. will die. Leemos nosotros en Ezequiel 18:20 que dice: el alma que pecare morirá. We see in Ezekiel 18:20, the soul who sins shall die. A nadie se puede excusar por ignorar la ley. No one can excuse himself by saying, I ignored the law, I did not know it. No se hace distinción entre personas, There is no distinguished by people, ni es permitida una disminución en su severidad. and it is not allowed permisión, ¿no? ¿Qué decías ahí? Que no se permite. And we cannot lower the standards of the law just severidad. because of it being severe or not. Por eso Romanos capítulo 2 versículo 11 nos dice que Dios no hace acepción de personas. This is why Romans chapter 2 verse 11 says, for God shows no partiality. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Romans 6:23 says, for the wages of sin is death. Y Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. And Romans 1:18 says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man. Entonces ese es el problema que toda la humanidad tiene. Hemos quebrantado las leyes de Dios. So this is the problem that all of humanity has. We have broken the law of God. Y el juez, que es Dios, es inflexiblemente justo. And God, who is the judge, is non-flexible. He is a righteous, non-flexible God. Ahora yo quiero que me ponga atención a lo que le voy a decir. I want you to listen to me, to what I'm going to say. Porque muchos podrían decir que Dios es injusto si manda a alguien al infierno. Many people say God is unrighteous. It's not fair that He sends people to hell. Bueno, yo le diría What I would respond to this person, que Dios es justo si deja a todos fuera del cielo. that God is righteous. He is a fair God if He leaves us all out of heaven. Entonces algunos dicen, no, Dios es injusto porque manda a la gente al infierno. Some people say that is not fair. He is not a God of love because He sends people to hell. Bueno, entonces pensemos que Dios es justo. Well, then let's think that God is righteous. He is fair. Y si Dios aplicara la justicia, And if God would apply justice, entonces nadie se merece entrar al cielo. then none of us deserve to enter heaven. El pecador es incuestionablemente culpable. The sinner is unquestioned guilty. No es que nosotros solo tenemos debilidades It's not that we just have weaknesses. o que no soy tan bueno como debería de ser. I am not as good as I should be. No es cuando nosotros pecamos, hemos desafiado la autoridad de Dios. When we sin, we have desafiado. We have challenged the sovereignty of God, the authority of God. Hemos violado sus mandamientos. We have violated His commandments. Y esto es verdad no solo para una cierta clase de pecadores, And this is true not just for one type or one class of sinners, sino que todo el mundo es culpable delante de but Dios. the whole world is guilty before God. Entonces, ¿cómo
¿cómo Dios entonces puede justificar a un pecador? So how can God justify a sinner? Porque nosotros podríamos decir, We can say, entonces voy a comenzar a hacer lo bueno delante de Dios. oh, okay, well, I'm going to start doing good things before God. Bueno, el problema es que la salvación de tu alma no se puede lograr por obras propias. Well, but the problem is that the salvation of your soul cannot be by your own works. Y no hay nada que tú y yo tengamos para pagar nuestros pecados pasados. There is nothing that you and I can do to pay our past sins. La ley divina dice que el que peca morirá. The law, the divine law says that anyone who sins will die. Entonces levante la mano, ¿quién ha pecado? So raise your hand if you have sinned. Como decimos en Honduras, voy a levantar las cuatro. Like we say in Honduras, let me raise all four. Entonces, ¿qué nos merecemos? So what do we deserve? La muerte. Death. Todos hemos We pecado. have all sinned. Otros pueden decir, Others might say, bueno, vamos a apelar a la misericordia de Dios. let's appeal to the mercy of God. Pero este es el problema. Now this is the problem. La misericordia de Dios no trabaja separado de todos los demás atributos de Dios. The mercy of God does not work separated from the other attributes of God. Sino que la misericordia de Dios trabaja con la justicia de Dios, con la verdad de Dios, con la santidad de Dios. The mercy of God works alongside the righteousness of God, the holiness of God, the truth of God. La misericordia de Dios no es un atributo que puede eclipsar todas las otras perfecciones divinas de Dios. The mercy of God is not an attribute that can eclipse all of the other attributes of God. La ley no puede ser dejada a un lado. Law cannot be set apart. La ley de Dios debe de ser honrada y magnificada. The law of God has to be honored and magnified. Y no hay un solo hombre que pueda hacerlo. And there is not one man that can do this. Usted puede decir, pero de los 10 mandamientos yo cumplo por lo menos 7. Well, you might say, out of the 10 commandments, I'm good with 7. Sí, pero y los otros 3 los hacen a usted bajo la ley merecedor de muerte. Well, what happens to the other 3? These other 3 make you you deserve death because of these other Sí, pero yo no soy igual que aquel otro pastor. Oh, but I'm not like this other guy here, Pastor. Sí, pero es que la ley no va a ser aplicada de acuerdo a tu amigo, sino la ley de acuerdo a Dios. Well, remember, the law is not going to be applied according to your friend. It is going to be applied according to the standards of God. Entonces, para un pecado universal And so, for a universal sin, se necesita salvación universal. we are required universal salvation. En Cristo es encontrada la solución a cada problema que el pecado ha causado. In Christ is where we find the solution to every problem that sin has caused. En la cruz de Cristo, todos los atributos de Dios brillan en su máximo esplendor. In the cross of Christ, all of the attributes shine in their most glorious splendor. En la cruz miramos la misericordia de In the Dios. cross, we see the mercy of God. En la cruz miramos la santidad de Dios. In the cross, we see the holiness of En God. la cruz miramos la verdad de Dios. In the cross, we see the goodness of God. Y todos sus demás atributos. And all of the other attributes. Cristo en la cruz Christ in the cross. y honró a través de su obediencia hasta la muerte. Honored God all through his obedience till he died. La ley de Dios The law of God y a Dios mismo. and God himself. Porque todos hemos pecado, Because we have all sinned excepto Cristo. except Él Christ. tuvo obediencia perfecta He had perfect obedience en pensamiento, in thought, en palabras in words, y en and acciones. in actions. Entonces, solamente a través de Cristo, So only through Christ el pecado universal encuentra
salvación. The universal sin finds salvation. Por eso el mensaje del Evangelio es tan importante This is why predicarlo. the message of the gospel is so important to preach. Porque solo en el mensaje del Evangelio Because only in the message of the gospel el hombre puede entender will man understand que hemos quebrantado la ley de Dios, we have broken the law of God. que estamos condenados a la We muerte are condemned to death. y que solo en el Evangelio de Dios And it is only through the gospel of Christ podemos encontrar la justicia de Dios. that we can find the justice of God. Entonces yo quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 3, versículo I 24. want you to go with me to Romans chapter 3 verse 24. Y después saltaremos al versículo 28. And then we are going to go to verse 28. Espero que estés entendiendo este mensaje. I hope you are understanding this message. Muchos hoy en las iglesias no predican sobre la justa ira de Dios. Many churches do not preach about the wrath of God, Por eso- the righteous wrath of God. Por eso Peter, antes de ser salvo, This is why Peter, before being saved, creía que era bueno he believed, well, I'm a good boy, I'm y a good guy. que no necesitaba a Dios. I don't need God. ¿Por qué? Why? Porque yo creía que haciendo cosas buenas I thought that doing good things, era salvo. I was saved. Que ir simplemente a los cultos era salvo. I go to church every Sunday, so I'm saved. Pero no me daba cuenta But I did not que realize por un solo pecado that by one sin que Peter haya pensado, that Peter thought, haya hablado Peter spoke, o haya hecho, or that I did, estaba bajo condenación I was eterna under eternal y condemnation. que necesitaba ser justificado. And I needed to be justified. Ahora Romanos 3:24 nos dice, So now Romans 3:23 says, siendo justificados 3:24, sorry. gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. And are justified by his grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Y en el versículo 28 leemos, And now let's read verse 28. concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiero que lo leamos una vez más. Concluimos pues que el hombre es que... Es justificado. Bueno, los que están acá presentes, ¿dónde están? All right, where are the people present here? Bueno, las tres personas que están acá. El hombre es justificado ¿cómo? Por fe, sin las obras de la ley. All right, so let's read verse 28. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Entonces, para recapitular, el mundo está bajo un juicio universal. So, to summarize, the world is under a universal judgment Porque hay un pecado universal. because there is a universal sin. Todos hemos pecado. We have all sinned. Pero a través de Cristo But through Christ, hay una salvación universal. there is a universal salvation. Todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. All those who believe in him will not perish, but they will have eternal life. Pero todavía hay un problema. But now there's still one more question, one more problem that we need to solve. El pecado no es un sencillo error. Sin is not a simple mistake. Es un problema legal. It is a legal problem. Sí, esto no es como boté un vaso de vidrio en mi casa. This is not like, oh, I dropped a cup in my house. Esto es como que salí y robé un banco o maté a una persona. This is more like I went and I killed someone,
or I went and I robbed a bank. O sea, si yo quiero un vaso en mi casa, no me llevan a una corte. If I break a glass in my house, they won't take me to a court. Pero si yo mato a But alguien, if I kill someone, eso ya tiene que ir a corte, this has to go to a court porque ya es una cuestión de una violación a la ley. because now we are dealing with a violation of the law. El pecado no es un error. Sin is not just a El mistake. pecado no se resolvía el hombre diciéndole a Dios, perdóname. Sin wasn't just solved by God, by humankind saying, "Forgive me." No, esto era una cuestión legal. This was more of a legal situation. Porque toda la creación estaba bajo obligaciones de obedecer la ley de Dios. This is more of the humans violating the law of God. Porque toda la creación estaba Because all of creation had to bajo las obligaciones de be obedecer la under ley de Dios. the obligation of obeying the law of God. Y como criminales o transgresores, And as criminals or transgressors, estábamos bajo la sentencia de muerte de la ley. we were under the sentence of death by law. Por tanto, para cumplir nuestras obligaciones y pagar nuestras deudas, So to be able to pay our obligation, to be able to deal or do our obligation and pay our debts, fue necesario it was que necessary. nuestro sustituto obedeciera y muriera. It was necessary for our substitute to die and to obey and die. Ajá. To Entonces, obey and die. y el Señor Jesús And so the Lord Jesus ha logrado para la humanidad una perfecta justicia. So now, through our Lord Jesus Christ, we can reach a perfect righteousness. Él alcanzó una perfecta justicia. He reached a perfect Por righteousness obedecer la ley by obeying the law en pensamiento, in palabra thought, y in words, obra. and in works. Y ahora esa justicia And now this justice es imputada a los que creen. is placed on to those who believe. Y esa es la doctrina de la justificación. And this is the doctrine of justification. La doctrina de la justificación no se refiere a un cambio de actitud de una persona, The doctrine of justification does not refer to a change of attitudes, sino un cambio de posición en relación a la ley. but a change of position according to the law. La doctrina de la justificación The justification, no es un cambio de pecadores a santos, this is not a change of sinners to holy, sino un cambio judicial desde la culpabilidad a la no condenación. but a change of judicial change of being guilty and not being guilty, Desde la culpabilidad a la no condenación. of being guilty and to a non-condemnation status. Entonces, el ser justificados, So to be justified, cuando el creyente recibe y cree en Cristo, when a believer believes in Christ Jesus, eso ahora nos permite vivir una vida this allows us to live a life sin estar bajo la condenación de muerte en la cual estábamos. without being in the condition of death which we were in. Ya no le debemos nada a Dios, We do not owe anything to God porque Cristo pagó nuestra deuda because Christ paid our debt con su propio with cuerpo. His own body. ¡Qué hermosa salvación! What a beautiful salvation. La ley, por eso Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley. This is why Jesus said, I have come to accomplish the law. Nosotros no podíamos, We could not do it, pero Cristo sí lo but hizo. Christ did do it. La justicia de Dios fue la obediencia perfecta de Jesús hasta la muerte. So the justice of God, God's justice was the perfect obedience of Jesus to death. Y la justificación
es un cambio legal de un estado de culpabilidad y condenación a un estado de perdón y aceptación. Justification is a legal change from a state of guilt and condemnation to a state of forgiveness and acceptance. Qué hermoso es saber que hacia el pecador la justificación es un acto gratuito, inmerecido. How beautiful to know that justification is an act of free, it is Un acto gratuito, inmerecido. it is something that we do not deserve and we receive it freely. Pero hacia Cristo But towards Christ, es un acto de justicia que la vida eterna ahora se nos es dada a nosotros. but in Christ is an act of the eternal life that now is given to us. Y esto es el Evangelio. And this is the gospel. Que en el mensaje de Dios, That in the message of God, la justicia de Dios se revela. the justice of God is revealed. Para que el justo viva por la fe, So that the righteous may live by faith, no por sus obras. not by their works. Porque la justa ira de Dios Because the righteous wrath of God continuamente se revela y se revelará is continually revealing and is revealed to us a todo el que peca. and to all of those who sin. Qué salvación más grande. What a great salvation. Qué mensaje más grande. What a beautiful and grand message. Y ahora es el evangelio que nos salvó. The gospel that saved us. Ahora es el mensaje que debemos de predicar. This is the message that now we need to Y preach. como Pablo decimos, somos deudores. And as Paul said, we owe. Somos deudores, por eso debemos de predicar. This is why we owe so much to the Lord. This is why we need to preach. Y no solo eso, ahora vivir el evangelio. But not just preach it, we need to live by the gospel. Entendiendo que somos lo que somos Understanding that we are what we are por la gracia de Dios, by the grace of God, por la misericordia de by the Dios, mercy of God. porque Cristo sació la justicia de Dios. Because Christ took over the justice of God. Y ahora a través de él somos justificados. And now through Christ we are justified. Ya no tenemos deuda con Dios. We have no debt before the Lord. Before Cristo God. la pagó. Christ paid for it. Nosotros no. We don't. No fue en nuestras obras. It's not our works. No fue las 10 cosas que hiciste bien. It's not the 10 things that you did right. No fue porque eras un buen esposo o una buena esposa. It's not because you were a good husband or a good O wife, porque eras un buen hijo. or because you were a good son or Un daughter, buen ciudadano. a good citizen. Todos estábamos condenados We were all condemned, y destituidos de la gloria de and we have Dios. all fallen short of the glory Pero of God. Cristo trajo salvación. But Christ brought Y salvation, en esa salvación and in this salvation, Él nos justificó. He justifies us. Pagó la deuda. He paid the price. Pagó la deuda. He paid the debt. Padre, te damos gracias We thank you, Lord, por este glorioso evangelio for this glorious gospel que nos has dado. that you have given us. Gracias por traer a través de Cristo esta buena noticia We thank you because you brought the good news through Christ. de que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. All those who believe in Him will not perish but will have eternal life. Y te damos gracias And we thank you porque no solo se quedó ahí, because it wasn't just there, sino que también nos has justificado. but you've also justified us. Tú pagaste la deuda You paid the debt que yo tenía que pagar. that I was supposed to pay. Pero tú moriste You died en mi lugar. in my place. Tú cumpliste la ley You accomplished the law perfectamente, perfectly. obedeciéndola.
you obeyed it en pensamiento, In palabra thought, y acción. in action and in words. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus. porque a través de ti Because through you, hoy puedo caminar con una bendita seguridad I can walk with a blessed assurance de que mi deuda hacia Dios ya fue pagada. my debt before the Lord, before God, has been paid. Y si tú estás escuchando este mensaje y nunca habías entendido el Evangelio, If you listened to this message today, but you never understood what the gospel meant, y por tanto no habías podido caminar con Dios, and you weren't able to walk with God, yo te invito a que en un momento de este día I invite you that in any moment of this day, puedas pensar en estas buenas you can noticias, think about this good news. que todos estábamos bajo un juicio universal We were all under a por judgment causa de nuestro pecado, because of our sin, pero que a través de la salvación but that through salvation que está en Cristo, that is only found in Christ, ahora podemos ser justificados. today we can be justified. Y cuando recibas la salvación de Dios, And when you truly receive this salvation of God, ahora vive de acuerdo al Evangelio. you will live according to the gospel, Justificados, justified, santificados sanctified, y un día glorificados. and one day glorified. Y si tú eres un creyente If you are a believer y es la primera vez que escuchaste sobre esta doctrina de la justificación, and maybe this is the first time that you have heard the doctrine of justification, vivir de acuerdo al Evangelio to live according to the gospel es una cosa hermosa, is a beautiful thing. pero también debemos de honrar el sacrificio de Jesús. But we also need to honor the sacrifice of Jesus. Miremos su sacrificio, Let's look at his sacrifice. la vida impecable que Él vivió en esta tierra, The perfect life that he lived in earth. la cual tú y yo no podíamos vivir, You and I could not live this life, pero a través de Él but through him, hoy podemos ser bendecidos today we can be blessed y tener la gracia y el favor and de have the Dios. grace and the favor of God. Puedes levantar tus manos ahí y Right there decir, where you are, just Gracias, raise your Jesús. hands and say, thank you, Jesus, por este glorioso evangelio for this glorious gospel y por tan gran salvación. and for such a great salvation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen. Amén. Dale un aplauso a Dios por su gran obra que ha hecho para nosotros. Thank you for your great Amén. work.